Bien, ahora vamos a continuar nuestra serie, ¿cierto?, de Apocalipsis. Les invito a que vayamos al capítulo 12 de este libro. Vamos al capítulo 12 y leemos la palabra del Señor, los 17 versículos que componen este capítulo. Le invito a que nos pongamos en pie y juntos leamos la palabra del Señor. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, con la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablos y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer arrojó de su boca y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Si hay un elemento, hermanos, que es común en todo el desarrollo de la historia de la redención, es este conflicto que existe entre Dios y Satanás. Lo vemos, hermanos, desde el inicio de la historia, cuando en Génesis 3:15 el Señor prometió un Redentor que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. El desarrollo de esta guerra, hermanos, involucra también al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es neutral, el pueblo de Dios también es activo en esta confrontación. Y han sido muchas las veces que Satanás ha querido luchar contra Dios, destruyendo a su pueblo. Ha sido un conflicto que no ha tenido pausa, que ha durado siglos, pero que tiene un día señalado para su término. Pero, hermanos, no será a través de una negociación. Esta guerra no va a terminar, hermanos, con ambas partes sentadas en una mesa negociando términos de rendición o de tregua. Esta guerra tendrá un fin, hermanos, que será marcado por la aplastante y definitiva victoria de Dios sobre Satanás. Sabemos, hermanos, que la derrota de Satanás comenzó en la cruz, pero se consumará definitivamente el día final, cuando Cristo regrese. Bendito sea nuestro Señor. Satanás continúa la lucha y la hace con furia y usa, hermanos, todos los medios que él tiene a su alcance. Pero la efectividad de sus recursos es limitada. Él tiene poder, eso es cierto, pero ese poder es limitado. Él no puede hacer todo lo que él quiere hacer. Solo, hermanos, puede hacer lo que le es permitido por Dios hacer. Y con todo el daño, hermanos, que Satanás pudiese infligir a la iglesia, no puede hacernos lo que él desearía hacernos.
Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué significa esto? Que hay un límite para Satanás. Satanás no puede hacernos lo que él desearía hacernos. Quizás puede destruir el cuerpo. Quizás puede mandar a una célula terrorista y bombardear una iglesia. Quizás podrá impulsar un gobierno impío que restrinja las libertades de la iglesia. Quizás podrá hacer que un imperio se levante y decapite a los creyentes. Pero hermano, Satanás, todas esas conquistas y esas victorias de Satanás son meros premios de consuelo para él. Porque ¿qué es lo que Satanás desearía hacer con nosotros, hermanos? Es aquello que quería hacer con Job, pero no le fue permitido. Él no puede, hermanos, destruir el alma del creyente. Nuestro cuerpo podrá caer. Las cenizas, hermanos, nuestro cuerpo podrá convertirse en cenizas. Pero Satanás no puede tocar el alma del Hijo de Dios. No puede quitar a Cristo del corazón del salvado. Hermanos, Satanás no puede. Porque aquel Dios que dio nueva vida al creyente, Él le guarda eternamente. Bendito sea el Señor. Satanás no tiene un poder ilimitado. Y cuando llegamos al capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos, iniciamos el comienzo, ¿cierto?, de esta segunda parte del libro. El libro se divide en dos partes principales, hermanos, y ahora iniciamos la segunda parte, que va desde el capítulo 12 al 22, y donde se nos muestra la misma revelación que vimos desde los capítulos 1 al 11, pero añadiendo diferentes aspectos, principalmente, hermanos, mostrándonos la realidad espiritual que es paralela a la realidad temporal, a esta que nosotros estamos viviendo. Mientras nosotros estamos en este ambiente aquí, hay una realidad espiritual que también se está desarrollando al mismo tiempo que esta. Entonces, muchas de las cosas que fueron mostradas en la primera parte ahora serán nuevamente repetidas a través de otras visiones que incluirán elementos, hermanos, que son muy, pero muy particulares de esta segunda parte. Hermanos, en la primera parte vimos a la iglesia y Jesucristo, hermanos, luchando contra el diablo. Vimos a la iglesia luchando en medio de un mundo. Y aquí, hermanos, añadimos el elemento espiritual del Satanás activo luchando contra la iglesia, pero Cristo activo también luchando de parte de la iglesia. Recordemos, hermanos, de que la estructura del libro de Apocalipsis no es lineal. Usted no está añadiendo nuevos eventos a eventos que ya fueron descritos. Volvemos a pasar por lo mismo que ya vimos, pero, ¿cierto?, añadiendo otros aspectos que nos permite tener una visión más completa de aquello que el Señor ha determinado. Se nos muestra, hermanos, que en esta revelación de que en el misterio de la redención comienza en la tierra, ¿cierto?, con la iglesia en la tierra, y finaliza, hermanos, con Cristo como juez y rey eterno en los cielos en el día final. Lo mismo que vimos, hermanos, al final del capítulo 11, es lo que veremos al final del capítulo 21, en este caso, porque el 22 es una especie de despedida. Volveremos al mismo punto, pero veremos otros aspectos que sin duda vienen a reafirmar el propósito de este libro, que es para consolar y animar la iglesia. Este capítulo, hermanos, nos aterrizará en una misma realidad, pero desde dos esferas paralelas, la terrenal y la espiritual. La visión desde la perspectiva espiritual de la iglesia, hermano, es gloriosa. Pero paralelo, hermanos, en la visión terrenal, la iglesia se ve como una iglesia perseguida. Hay un dragón incansable, hermanos, que trata de destruir los planes de Dios. Pero en cada intento de este dragón, hermanos, él fracasa y es derrotado por el Señor. Es un conflicto, hermanos, que se desarrolla en las esferas espirituales, pero que también, hermanos, se desarrolla en medio de nuestra realidad. A través de todas las épocas, como iglesias, no debemos olvidar, hermanos, que vivimos en un constante conflicto con el diablo. Tenemos que estar alertas, tenemos que velar, tenemos que ser sobrios. Es la recomendación constante de las Escrituras. Porque Satanás anda como un león rugiente, buscando quien devore. Y no debemos subestimar esa verdad. No debemos subestimarla. Hermanos, debemos estar preparados. Porque no podemos hacer concesiones con el enemigo. Tenemos que estar siempre listos para dar la buena batalla. Y debemos recordar, hermanos, una cosa maravillosa que se nos presenta en dos oportunidades en este capítulo que hemos leído, hermanos, y es de que la vida de la iglesia, en la espera de Jesucristo, que Él vuelva, será en medio del desierto.
Y aunque haya sufrimiento, hermanos, aunque haya sufrimiento en este desierto, Dios está allí fielmente sustentando a su iglesia y guardándola hasta el cumplimiento del tiempo. Cuando la victoria definitiva llegue, hermanos, porque viene un día en que este conflicto que ha, hermanos, sido por los siglos, ya dejará de ser. Viene un día en que esta guerra se te va a terminar. Viene un día, hermanos, cuando el Redentor vuelva. Y cuando Él regrese, hermanos, dará el golpe definitivo a Satanás. Vencerá para siempre a la muerte. Por eso, hermanos, siéntete con esperanza, aunque aún estés viviendo en medio de un desierto. Viene un día de victoria. Bendito sea el Señor. Lo primero que vamos a ver, bueno, el capítulo se puede subdividir en 3 partes para graficarnos este conflicto entre Cristo, su iglesia y el dragón que es Satanás. Del versículo 1 al 6, del versículo 7 al 12 y luego del 13 al 17. Hermanos, tenemos el desarrollo de este conflicto mostrándonos diferentes aspectos de esta realidad. Y lo primero que vamos a ver es justamente la aparición de estos personajes. Si hay una característica, hermanos, dentro de estos capítulos que van desde el que hemos leído ahora, el 12 hasta el 16, es la presencia de diferentes personajes. No habíamos visto personajes en la primera parte del libro. Si usted se recuerda el capítulo 1 al 11, ¿cierto? Se escuchó hablar de ángeles, de los 24 ancianos, ¿cierto? Siempre como grupos, pero nunca personajes tan definidos como los que veremos acá. La mujer, el hijo varón, el dragón, las bestias, la gran ramera, personajes, ¿se fijan? Pero cada uno de ellos son símbolos y representan algo. Y vamos a comenzar, hermanos, a ver justamente esta primera parte del versículo 1 al 6, donde nos encontramos con este cuadro donde aparece la mujer, el hijo y el dragón presentes. Tras la conclusión, hermanos, de la serie de visiones centradas en las 7 trompetas, hermanos, y la vimos, ¿cierto?, con el amanecer glorioso del día final, hermanos, Juan continúa describiendo una nueva serie de visiones llenas de símbolos, donde se destacan varios personajes, que son los que hemos mencionado. Juan relata una gran visión. Dice acá al iniciar, apareció en el cielo una gran señal. Su visión, hermanos, está, ¿cierto?, manifestándose en los cielos. Y él ve en los cielos una mujer vestida de forma grandiosa. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es descrita como teniendo un trabajo de parto que le hace gritar de dolor. Varias revisiones o varias traducciones, hermanos, traducen diferente esto, pero esta expresión de acá es como una mujer que está sufriendo mucho a la espera del nacimiento de su hijo. Esta mujer está en un trabajo de parto, está gritando de dolor, clama con gritos angustiosos. Y mientras ella está en este proceso, le acecha un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y con su cola arrastra y arroja desde los cielos una tercera parte de las estrellas. Lo que indica, hermanos, de que este monstruo tiene un gran poder, tiene un poder descomunal, y este monstruo, con todo ese poder, acecha a la mujer para devorar al hijo que ella va a dar a luz. Eso es lo primero que se nos muestra. Sin duda, aquí hay muchas cosas que nos llaman la atención y que debiésemos tratar de observar para poder entenderlo. Lo primero que, hermanos, sin duda salta acá en nuestra lectura es, ¿quién es la mujer? ¿Quién será la mujer? En la Edad Media se decía, y era común decir, de que la mujer era la Virgen María. Pero, como siempre, hermanos, para poder entender el Antiguo Testamento, o sea, para el libro de Apocalipsis, es necesario tener presente el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos interpretar la Biblia no según los DVDs de moda, ¿cierto? Bueno, este año ya en estos tiempos no hay DVD, pero los predicadores de YouTube de moda, sobre todo en estos tiempos, hermanos, por todo lo que está ocurriendo en el mundo, toda la convulsión geopolítica que hay en el mundo, guerras, ¿cierto?, en Europa, guerras en Medio Oriente, que ha escalado en esta última semana de una manera muy feroz, muy fuerte, ¿cierto? Mucha gente está viendo en eso cumplimiento de profecía y están diciendo, aquí está apareciendo tal monstruo, se están desatando los ángeles del Éufrates. ¿Por qué? Porque las noticias nos dan pistas. Pero, hermanos, nosotros no interpretamos la Biblia según las noticias.
La Biblia se interpreta según la Biblia. Amén. Si queremos ser serios, tenemos que considerar lo que la Biblia dice para poder entender lo que estamos leyendo en este caso. Y en este caso, hermanos, nos encontramos con esta mujer y sin duda esta mujer es un símbolo de algo. No es una persona literal, ella representa algo, es una metáfora de algo. Y como ha sido otra vez, hermanos, de todo este tiempo, el Antiguo Testamento lo debemos tener al lado de Apocalipsis, abierto al ladito. Y si usted leyó, hermano, la descripción de esta mujer, cómo está vestida, yo creo que a usted se le vino al tiro a la mente los sueños de José. Génesis 37. Ahí él ve, hermanos, en un sueño de que está el sol y la luna, ¿cierto? Y 11 estrellas que le rinden honor a él. Hay 11 allí, pero aquí hablan de 12. Bueno, hay otra más. El punto está en que, sin duda, eso que representaba en el sueño, representaba para José su familia. ¿Amén? Representaba a su familia. ¿Y quién es esa familia? Esa familia, hermanos, sería la futura nación de Israel. El pueblo de Dios, hermanos, de la época antigua, desde el cual llegará al mundo el Mesías. ¿Por qué Dios escogió una nación? ¿Por qué Dios escogió a Israel? En Deuteronomio dice claramente que no fue porque ellos eran mejores. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor, hermanos, prometió un Salvador. Y ese Salvador, hermanos, nacería en carne, vendría en carne, hermanos, para representar a aquellos por los cuales Él iba a morir. Y para eso el Señor necesitaba, hermanos, una nación desde la cual Él hacer nacer al Redentor. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para que desde esa familia viniese el Mesías, el Redentor del mundo. Y si usted sigue recorriendo el Antiguo Testamento, hermanos, es recurrente que el Señor se refiera a su pueblo como a una mujer. Específicamente, hermanos, como a una esposa. Siempre se refiere a su pueblo así, en términos femeninos. Isaías 54, versos 5 y 6 dice, Jehová, hablándole a Israel, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el marido? El hacedor. ¿Quién es el hacedor? El Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tú, redentor. Vea usted, hacedor y luego redentor. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ve usted, el Señor se presenta como el esposo de su pueblo. Por lo tanto, le da, ¿cierto?, a Israel justamente esos rasgos de una mujer, de una esposa. Pero debemos saber, hermanos, que la imagen de la mujer no solo es un símbolo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, refiriéndose, ¿cierto?, a la nación de Israel en específico, sino que también en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con los mismos términos. En Apocalipsis 19, versos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo está vestida la mujer del capítulo 12? Con un vestido que parece el sol. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por lo tanto, hermanos, si consideramos esta información sin ser exhaustivo ni tomarnos mucho tiempo en los detalles, hermanos, podemos concluir con seguridad de que esta mujer representa al pueblo del pacto. Ese pueblo del pacto que está presente en el Antiguo Testamento, ese pueblo del pacto que está presente en el Nuevo Testamento. Y las 12 estrellas en su cabeza, hermanos, reafirman esta conclusión, porque el número 12 es un símbolo, el símbolo del pueblo de Dios. Y las estrellas, hermanos, ya vimos en el Apocalipsis 1:20 cuál era su significado. Las estrellas representan a los ángeles de las iglesias. ¿Y quién eran los ángeles de las iglesias? Eran, ¿cierto?, aquellos pastores principalmente, pero que representaban a la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta simbología, hermanos, podemos concluir que la mujer es el pueblo de Dios a través de toda la historia. Bendito sea el Señor. Es un solo pueblo escogido en Cristo, en una sola familia. Porque con Cristo, hermanos, se terminó, como dice el libro de Efesios, la barrera divisoria que existía entre judíos y gentiles.
El Señor de ambos hizo un pueblo. Amén. Ambos somos hijos del Señor, siendo hermanos descendientes de Abraham, el padre de la fe, gente que se ha circuncidado y que no, vienen a conformar un mismo pueblo. Un solo olivo, un solo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, una sola esposa para el Señor, hermosa, magníficamente ataviada y que aguarda a su Salvador. Bendito sea el Señor. Glorioso nuestro Dios, hermanos. Si ustedes se hace un spoiler y avanza hasta la visión de la Nueva Jerusalén, se va a encontrar, hermanos, de que en esa Nueva Jerusalén, hermanos, en las puertas están escritos los nombres de las 12 tribus y en sus fundamentos están grabados los nombres de los 12 apóstoles. El Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, reunidos en un solo lugar. Cristo, hermanos, no tiene dos esposas. Hay algunos que interpretan la Biblia diciendo que Dios tiene un pueblo Israel y tiene un pueblo aparte que es la iglesia. Y cuando uno revisa seriamente estos textos, hermanos, se da cuenta de que Dios tiene un solo pueblo y este pueblo es la iglesia, y en este pueblo que es la iglesia está incluido Israel. Israel es parte de la iglesia. No es un marido con dos mujeres, como dicen los dispensacionalistas. Es un Señor y un pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Se goza en eso usted? ¿Usted piensa que David es más que usted? David fue salvado igual que usted. Es más, ellos añoraban conocer al que usted ya conoce. Recorre el capítulo 11 del libro de Hebreos y se va a dar cuenta que la razón de ser de todos los santos hombres de Dios del antiguo tiempo era Cristo, el Cristo de la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Es maravilloso esto, hermanos. Es maravilloso. Esta mujer está vestida de esplendor y gloria. Está vestida del sol, pues es llamada a ser luz para el mundo. Está llamada a reflejar a Cristo. Y para Él es preciosa, es gloriosa y está exaltada, hermanos, sobre todas las cosas que su amado ama. Él la llena de gloria, porque la luna está puesta bajo sus pies. Esto que implica de que a ella se le ha dado autoridad, a la iglesia se le ha dado dominio. Porque si usted ve otro símbolo de la iglesia que apareció en los primeros capítulos, es la imagen de los 24 ancianos. Ellos, ¿dónde están? Están sentados en tronos, rodeando el trono de Dios. Es más, todos los que estamos en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Qué se nos dice esto, hermanos? La gran estima que tiene Cristo de su iglesia. ¿Qué piensa el Señor de su iglesia? Hay mucha gente que le pregunta, ¿y usted qué piensa de la iglesia? Y para muchas personas, hermanos, la iglesia es algo desechable, es algo despreciable. La iglesia me gusta en cuanto sea funcional a mis intereses. Hermanos, qué gran error es menospreciar, es subestimar el valor de la iglesia. Considere lo que Cristo piensa de su iglesia, hermanos, antes de venir y decir, la iglesia no es necesaria, para Cristo es gloriosa. Bendito es el Señor, es gloriosa. Pero hermano, fíjese usted, a la vez de que esta iglesia es gloriosa por la forma en que está vestida, esta mujer está vestida de una manera maravillosa, a la vez grita de dolor, porque está en un proceso de alumbramiento. Y es descrito en este texto como un momento de gran angustia, porque aguarda al Mesías Redentor. Aguarda al Mesías Redentor. Y algunos comentaristas dicen de que esta es una visión celestial de la Navidad. Lo que vivía el pueblo del antiguo tiempo, hermanos, en la espera de su Redentor. Cuando Cristo viniera. Porque, hermanos, si queremos ser honestos en la interpretación, todo lo que se nos dice aquí se nos está hablando de la primera venida del Señor. Hasta este punto estamos viendo al pueblo de Dios del antiguo tiempo, hermanos, experimentando mucha angustia, mucho dolor en la espera de la venida del Hijo varón, del Mesías, que traería en él, hermanos, el reinado suficiente como para derrotar al enemigo. Muchos de ellos, esos santos hombres de Dios, como dice el libro de Hebreos, tuvieron que experimentar mucho dolor, mucha tristeza en su fidelidad. Y aquí está el pueblo del Señor esperando al Mesías que entre en la historia. Ahora uno puede hacerse una pregunta, hermanos, y esto creo que es válido preguntarse. ¿Cómo es posible
que el pueblo del pacto esté sentado en lugares celestiales y al mismo tiempo estar experimentando periodos de gran angustia. O es lo uno o es lo otro. Y muchas personas piensan así: bueno, si soy hijo de Dios no debiese sufrir. Si soy hijo de Dios no debiese mi corazón, debiese estar libre de la tristeza. La verdad, hermanos, es que puedes estar viviendo tiempos de quebranto y angustia, pero aún así Cristo te ve como algo glorioso, porque su iglesia es magnífica, es maravillosa para Cristo y a la vez experimenta angustia. Esto es lo que le decía en un momento, hace unos minutos atrás, cuando introducíamos nuestro mensaje, de que existe esta dualidad de realidades que coexisten paralelamente, hermanos, tanto la espiritual como la material, en el mundo terrenal y en el mundo espiritual, hermanos. En la tierra, esta iglesia puede parecer insignificante y merecedora de desprecio, puede estar expuesta al ridículo, pero desde la perspectiva celestial, esta misma iglesia que el mundo ridiculiza, esta misma iglesia que muchos desprecian, para el Redentor es gloriosa. Puede estar sufriendo, pero al mismo tiempo lleva una corona de victoria sobre su cabeza. Hermanos, el dolor podrá llegar a tu cuerpo. La tristeza te podrá hacer llorar, pero nunca te va a quitar la corona que Cristo te dio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso tú tienes que estar dispuesto, como aprendíamos el viernes en la reunión de matrimonios, a ser íntegro, a honrar al Señor, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Porque la corona no te la pueden tocar. Los dijeron los mártires: podrán cortarnos la cabeza, pero nunca nos arrebatarán la corona. El primer personaje de esta visión. Y luego encontramos, hermanos, en el verso 3, otra gran señal, donde aparece, hermanos, en los cielos, la figura de un enorme dragón escarlata. Y está, ¿cierto?, es de este color, el color escarlata. Y si usted se acuerda, en los capítulos anteriores vimos a un jinete, uno de los 4 jinetes, montaba un caballo escarlata, ¿cierto? Y este jinete era el precursor de la violencia y de las guerras en el mundo. Este dragón está vestido para la guerra. Lleva en sí el color del conflicto. Este es un símbolo de Satanás, como lo indica, hermano, más adelante este mismo capítulo. Y se nos dice de que este dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto significa, hermanos, que tiene dominio e influencia, que tiene autoridad y poder en medio del mundo. Las 7 cabezas son explicadas por un ángel a Juan, el mismo ángel, en Apocalipsis 17, versos 9 al 10, que dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Poder temporal. Y los 10 cuernos son mencionados en Daniel capítulo 7, verso 7, donde dice: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con su piel, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tenemos las 7 cabezas y los 10 cuernos en diferentes pasajes de la Biblia ya presentes. Y ahora, el mismo versículo 24 del capítulo 7 de Daniel nos explica qué significan esos cuernos. Y dice acá que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, hay una coincidencia en significado entre las cabezas y los cuernos. Reyes, poder, autoridad en el mundo. ¿Todo esto qué significa, hermanos? Significa de que este gran dragón tiene una gran capacidad de influencia y ostenta poder en el mundo. Y esa autoridad que perdió Adán en la caída fue usurpada por Satanás. Y el dragón, hermanos, domina en el mundo, ejerciendo influencia, ejerciendo su autoridad a través de imperios, a través de gobernantes, a través de movimientos políticos, a través de movimientos filosóficos, a través de ideologías. Hermanos, Satanás está activo, ejerciendo influencia en medio de este mundo. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Lo que dice, ¿cierto?, la visión de Apocalipsis. Detrás de todo lo que usted ve en este mundo hay alguien.
que está manipulando y que está operando, que está moviéndose. Y no debemos, hermanos, nosotros caer en el simplismo de pensar de que eso no es real. Una de las grandes estrategias de Satanás es hacerle creer al mundo de que él no existe. Satanás, hermanos, sin duda tiene suficiente material para trabajar con la pecaminosidad que existe dentro del ser humano, pero la Biblia tampoco, hermanos, niega, a lo mejor nos afirma de que Satanás es el responsable intelectual, si quisiéramos decirlo, de muchas de las cosas perversas que nosotros vemos en el mundo. Detrás de muchos de los poderosos del mundo está Satanás. Él es quien exacerba, hermanos, toda esa animosidad que vemos en el mundo contra Dios, contra su palabra, contra su iglesia. Por eso en el mundo, hermano, hay tanta oposición a Cristo. Por eso, hermanos, en el mundo la iglesia es perseguida. Por eso, hermanos, en el mundo, en las grandes asambleas que buscan el bienestar del mundo, nunca se habla de la iglesia perseguida. En la ONU nunca se ha hablado, hermanos, seriamente de la persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos de los que presiden allí están influenciados por el dragón. No hay interés en estas cosas. Desde allí salen, hermanos, instructivos a las naciones para que potencien leyes inmorales. Hay repulsión a la idea, hermanos. En el mundo, al mundo le repulsa la idea, hermanos, de que exista un libro que le diga al hombre cómo vivir, cómo desarrollar su vida, cómo tener una familia. Por eso, hermanos, vemos que los legisladores son tan inmorales. Y por eso vemos, hermanos, de que los hombres que alcanzan autoridad y poder en el mundo pronto se corrompen, independiente del sector que sean, de izquierda y derecha, ambos roban. Porque el dragón tiene influencia, porque tiene 7 cabezas, porque tiene 10 cuernos y porque arrastra la tercera parte de las estrellas en el cielo. No podrá arrastrar, hermanos, a hombres que aborrecen a Dios y hacerlos participar de sus planes y sus propósitos. Quizás esta tercera parte de las estrellas se refiere a los ángeles caídos, no está muy claro en el texto, pero sí una cosa queda clara, hermanos, es que el principio que vemos aquí, que sea lo que sea que signifique, este dragón es una figura de gran poder, es un enemigo formidable, es un enemigo digno de temor, es una especie de monstruo mitológico que siempre fue usado a través de todas las culturas como lo más horrible que alguien pudiese encontrarse en el camino. Y esta bestia poderosa está al acecho del niño que va a dar a luz a esta mujer. Está ahí esperando para devorarlo en cuanto nazca. Y esto, hermanos, ¿es qué? Es la imagen de esa guerra que les decía yo que está permanentemente desarrollándose a través de la historia. Desde el Génesis en adelante ha habido una guerra. Y Satanás, hermanos, ha estado luchando contra los planes de Dios. Hay una guerra permanente que existe entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, como dice Génesis 3, verso 15. Y la serpiente de Génesis 3 es el dragón del Apocalipsis 12. Y la simiente de la mujer de Génesis 3 es el hijo varón del Apocalipsis 12. Ese es el paralelismo. Esta guerra se ha manifestado a través de la historia. A través de todos esos esfuerzos, hermanos, que el diablo ha desplegado por sabotear la llegada del Mesías. Se nos recordaba este viernes de que para cualquier mujer judía el tener un hijo, hermanos, era algo glorioso. ¿Por qué? Porque toda mujer esperaba ser la madre del Mesías. Cada vez que nacía un niño, cada vez que nacía un varón en Israel, era una razón de alegría y de fiesta. Y por eso, hermanos, cada vez que nacía un hombre, un varón en Israel, para Satanás, era una razón por la cual estar más aún en pie de guerra. Satanás no es omnisciente. Él no conoce los tiempos como los conoce Dios, porque Dios determina los tiempos. Satanás está allí tratando de informarse, adquiriendo información a través de sus agentes, a través de los medios, a través de la información que nosotros como pecadores le proveemos, pero él no conoce la profundidad de sus pensamientos. Él no puede, hermanos, competir con Dios en los atributos de Dios. Él no tiene los atributos de Dios. Es un mero ser creado, poderoso, pero creado al fin. Así que, hermanos, cada vez que nacía un varón, Satanás decía, hay que matarlo, porque tal vez puede hacer aquel que me venga a aplastar la cabeza. Y estos despliegues de guerra, hermanos, estos actos de guerra,
entre el dragón y la simiente de la mujer lo vemos cuando Caín mató a Abel. Lo vemos, por ejemplo, cuando en el capítulo 6 de Apocalipsis, la simiente de los hijos de Dios se involucra pecaminosamente con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, y se corrompe la raza humana en la pecaminosidad. Lo vemos, hermanos, en los intentos del faraón por destruir a los primogénitos de Israel. ¿Se acuerda usted de la historia de Saúl y de David? Decía de que Saúl era atormentado por un demonio, ¿cierto? Y David iba y tocaba para calmar su demonio, pero ¿cuáles eran los esfuerzos finales del demonio que estaba en Saúl? Matar a David. ¿Por qué? Porque de la simiente de David vendría el Mesías. Lo vemos, hermanos, en el intento de Herodes de destruir al rey que iba a nacer, matando a todos los niños de Belén. ¿Qué es eso, hermanos? Son actos de guerra de Satanás, del dragón, contra el reino de Dios. Satanás ha estado toda la historia tratando de sabotear los planes del Señor. Él ha estado siempre allí, siendo el precursor de cada uno de estos actos de maldad. El dragón estaba presente. Él quiere devorar al hijo varón. Él quiere evitar en este punto de la historia la llegada del Redentor. Pero a pesar de contar con los más grandes imperios a su servicio, a pesar de tener a los reyes más salvajes y nefastos a su servicio, no logra, hermanos, impedir de que nazca el hijo varón. No logra impedir, hermanos. ¿Sabe usted de que Satanás está empecinado en boicotear la Navidad? Y eso lo vemos, hermanos, en los eventos que se manifiestan a través de la matanza de los inocentes. Satanás no quería que viniera la Navidad, no quería que traiga el Salvador a la historia, hermanos. Pero todos sus esfuerzos fueron en vanos. Y aún dice que él ostenta diademas en su cabeza. ¿Qué son las diademas? Son representaciones de realeza, de poder, de autoridad, de gobierno, porque él es reconocido como un príncipe en este siglo, ¿cierto? O sea, él tiene cierta autoridad, pero esa autoridad es una autoridad usurpada, y él tiene, hermano, él le aterra la idea de que un día vengan y le digan, devuelva la corona, no es tuya. Y por eso, hermanos, él luchó por evitar de que el hijo varón, el Mesías prometido, no naciese. Hermanos, pero glorioso es el Señor. Y lo veremos en cada una de estas tres porciones. Es imposible sabotear los planes de Dios. Es imposible frustrar el propósito del Señor. El nacimiento de Cristo en Belén es el principio de la victoria de Dios sobre el dragón. La muerte del Salvador en la cruz a favor de su pueblo es una gran victoria. ¿Qué leemos más adelante? Leemos de que el hijo varón, ¿cierto?, que nació para regir con vara de hierro todas las naciones. ¿Esto de dónde lo sacamos? De el Salmo 2, verso 9. ¿Se acuerda usted que las naciones se unieron en contra de Dios y de su ungido? Bueno, este ungido vendría a regir con autoridad. Y este niño nació y tomó el poder. La vara de hierro está en su mano. ¿Sí? Pero este hijo dice que luego fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aunque muere en la cruz, fue arrebatado para Dios, muere en la cruz, esto no es una derrota para Cristo, sino que es una derrota para la muerte. Porque aunque Él muere, luego Él resucita. Y es ascendido. Y su ascensión, hermanos, es esta imagen de que Él fue arrebatado para su Dios y para su trono. La ascensión, hermanos, la resurrección de Cristo y su entronación es una certificación de la validez de su sacrificio en favor de aquellos que confían en Él. ¿Cómo tú puedes estar seguro, hermano, de que creer en Cristo no es lo mismo que creer en cualquier otra cosa? ¿Cómo tú puedes estar seguro, iglesia, de que seguir a Cristo, creer en el Evangelio, no es lo mismo que creer en cualquier otra cosa? ¿Por qué tú estás aquí y no estás allá? ¿Qué te hace y qué te da la seguridad de que no todos los caminos llevan al cielo? Y solamente Cristo es el único camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la certeza? ¿De dónde surge tu convicción? Hermanos, la convicción está en el hecho de que Cristo murió. Amén. Se ofreció en sacrificio para expiar nuestra maldad. Uno pudiese decir, bueno, hay mucha gente buena que ha muerto en la historia.
Esas muertes también sirvieron para conseguir fines redentores como la muerte de Cristo. ¿Cómo yo sé que la muerte de Cristo tiene poder expiatorio? La única forma, hermano, de que alguien sea expiado es que aquel que fue ofendido, que en este caso es Dios, quede satisfecho y diga, ya no hay deuda. Amén. Usted y yo podríamos morir por nuestros pecados. Digan, no, ya está bien, soy pecador, mátenme. Dios, mátame, me lo merezco. Podremos morir 1500 veces, hermano, y aún así nuestra muerte no sería suficiente para cubrir nuestra maldad. Solamente, hermano, la muerte de alguien glorioso puede cubrir la deuda. Una muerte, hermanos, de un valor incalculable puede cubrir una deuda incalculable como la nuestra. Tu deuda es incalculable, la mía es incalculable. Necesito, mi favor, un valor incalculable que sea, hermanos, puesto para que pueda quedar cubierta la deuda. Solamente Cristo podía cubrir ese valor, porque el valor de Cristo es incalculable. Bendito es el Señor. Pero yo, ¿cómo estoy seguro de que ese valor incalculable fue pagado? Por la resurrección. Que Cristo resucitase y ascendiese en los cielos es la certificación de que el Padre quedó satisfecho. Su muerte fue suficiente. Su muerte fue suficiente. Y por lo tanto, hermanos, este hijo, varón, viene, muere, resucita y es ascendido como un rey victorioso, como un conquistador que reina sobre todas las cosas. Y allí desde el trono de Dios, Él está sentado con un nombre que está por sobre todo nombre. Oh, hermanos, el dragón quería devorarlo, pero le fue imposible devorarlo. Él entró a la historia y lo venció. Ahora gobierna con vara de hierro, con total autoridad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿y qué pasó con la mujer? El hijo varón que nació, vino, cumplió su plan y volvió al cielo y ahora gobierna desde el cielo, pero la mujer queda. Él le espera. Y vemos en el verso 6 que se nos dice de que la mujer huyó al desierto. El desierto siempre será símbolo de algo inhóspito, de algo difícil, símbolo de tribulación, de angustia, de dificultad, de escasez, de prueba. El desierto, hermanos, es una imagen propia del Éxodo. Volvemos a tener el Antiguo Testamento frente a nosotros aquí. En el desierto, hermanos, se aprende, se sufre. Nuestro corazón queda en evidencia. Pero ¿sabe usted lo que dice el verso 6? Y esto es maravilloso. Y la mujer huyó al desierto, pero solamente a sufrir. Bueno, también. Pero vea usted, ¿qué dice más adelante? Donde tiene lugar preparado por Dios. Bendito sea el Señor. En el desierto, pero ese desierto, Dios está presente y su provisión, su providencia, allí se manifiestan en favor de los que están en el desierto. Gloria sean al Señor. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Está en el desierto, en un lugar preparado por Dios, para que allí, ¿qué pasa? ¿Se esfuerce, luche y venza? No, para que allí la sustenten. ¿Ve usted cómo Dios se hace cargo de esta mujer mientras está en el desierto? Podrás estar en el desierto, pero nunca estás abandonado. Podrás estar en el desierto, pero nunca estás olvidado. Estarás en el desierto sufriendo, experimentando muchas cosas, pero fíjate, sé honesto. Si te dejas de quejarte un poco, te darás cuenta que nunca tu Dios te ha dejado de sustentar, aún en el desierto. Así como lo hizo con Israel, un pueblo lleno de quejas, hermano, un pueblo muy imperfecto, pero el Señor nunca dejó de darle su maná, nunca dejó de darle de beber. Le daba agua de los lugares más impensados, de una roca. Le dio a comer carne, nunca les abandonó. Aunque fueron rebeldes, que fueron contumaces, aunque cuestionaban todo, pero hermanos, no es por la perfección del pueblo que el pueblo es grandioso. El pueblo es grandioso porque su Dios es grandioso, no porque es perfecto. Y allí Dios le sustenta, y le sustenta ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Este número ya lo habíamos leído en la visión de los dos testigos. ¿Qué nos dice esto? Primero, hermanos, pudiésemos inferir de que el significado de los dos testigos es el mismo significado de la mujer. Y eso, hermanos, es perfectamente coherente. Los testigos representaban al pueblo de Dios y la mujer representa al pueblo de Dios. Y estos 1260 días
equivalen al tiempo que transcurre entre el tiempo en que el Hijo es arrebatado para Dios y para su trono y el tiempo en que el Hijo regresa para vencer definitivamente a Satanás. Es ese periodo, hermanos, intermedio entre la primera y segunda venida del Señor, es el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo hoy. Amén. 1260 días, toda la historia en que la iglesia, toda la era de la iglesia, hermanos, esté aquí en el mundo, nunca le va a faltar Dios, nunca le va a faltar sustento por Dios. Este tiempo es difícil, es como un desierto, pero aquí Dios está sustentando su iglesia y ninguno de esos 1260 días la iglesia va a experimentar ausencia de su Señor. Porque Él lo prometió, estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Al fin del mundo. ¿Cuándo es eso? Cuando se terminen los 1260 días. Bendito sea el Señor. ¿Te gozas en esto? ¿Cuánto consuelo hay, hermanos? Porque muchos de nosotros a veces pensamos que estamos solos. Hay días, hermanos, que pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Pero no. Dios está presente. Amados hermanos, independientemente de cómo se vean las cosas en este mundo, independientemente de que estés quizás en un lugar desértico, aunque tu vida sea como vivir allí en el desierto, Dios no te desampara. Él cumplirá su propósito en su iglesia. Él siempre será fiel. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En el desierto, pero sustentados por Dios. Bendito sea el Señor. Y luego, hermanos, desde el verso 7 nosotros entramos a una misma visión de esta misma guerra, pero desde la vista, de la perspectiva espiritual. Vemos, hermanos, que se nos dice que hubo una gran guerra en el cielo, y este es el mismo conflicto, hermanos, del dragón contra la mujer, pero ahora visto en una escala espiritual. Daniel 10:21 nos dice que Miguel es el defensor, el ángel que batalla a favor del pueblo de Israel. Así que esta visión, hermanos, es otra perspectiva sobre el mismo antiguo conflicto entre las tinieblas y la luz, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre Cristo y el diablo, entre la iglesia y el mundo. Detrás de la guerra de la iglesia contra el pecado y el mal, hay una batalla, hermanos, espiritual en los lugares celestiales. Y el texto nos dice claramente que Satanás está peleando aquí, pero él está del lado de los que pierden, del lado de los que son derrotados. Detrás de la guerra, hermanos, de la iglesia contra el pecado y el mal, hay una batalla. Y nosotros estamos del lado de los que ganan. Los ángeles y Miguel luchan contra Satanás y sus ángeles, pero estos últimos no prevalecen. Ellos son derrotados, son vencidos. ¿Y qué dice el texto? Son arrojados desde el cielo. Amén. Pero si leemos con cuidado, no se nos dice que fue Miguel el que le ganó a Satanás, ni los ángeles de Miguel los que vencieron a los ángeles de Satanás. Se nos dice que ellos luchan, pero da la impresión que el texto nos quiere decir de que hay otro poder que interviene y que es el que toma al dragón y lo arroja desde los cielos. ¿Quién es el que lo arroja desde los cielos? El mismo que se le escabulló aquí al nacer de la mujer, el Hijo varón, el Redentor, el Mesías. Él es el poder, Él tiene la autoridad de tomar a Satanás y sacarlo de la presencia de Dios. Hermanos, leemos en el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora se nos dice acá el nombre del dragón, ¿cierto? Que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ahora cada uno de estos nombres, hermanos, tienen un punto en común, ¿cierto? La serpiente antigua, ¿qué hizo? La serpiente antigua es la serpiente del Génesis, ¿ya? ¿Qué hizo? Engañó. ¿Qué hace el diablo? El diablo acusa.
Literalmente, hermanos, cuando se habla de estos nombres, Satanás o el diablo, se está diciendo de alguien que está listo y preparado para presentar cargos legales en contra de otro. Es alguien que literalmente está hablando mal contra su enemigo. Es alguien que está usando, hermano, argumentos que muchas veces, hermanos, son válidos en contra de los hermanos, en contra de los hijos del Señor. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Quizás algunos piensan, y podemos también inferir de que este momento del Satanás siendo arrojado de los cielos, estamos hablando de la batalla, ¿cierto?, precreación, ¿cierto?, antes de que todas las cosas fueran hechas y Satanás fue lanzado del cielo y fue derrotado. Pero note usted la voz que escucha, la voz que se escucha en los cielos cuando Satanás es arrojado. Ahí lo tiene usted en sus pantallas. ¿Cierto? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y luego, hermanos, viene una expresión de alabanza al momento que esto ocurre. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, pudiésemos nosotros pensar de que esto se trata del momento de la guerra celestial, de la rebelión de Satanás, pero esto, hermanos, se trata de algo muy particular, mucho más puntual. Si usted se recuerda ciertos pasajes del Antiguo Testamento, yo creo que a muchos de nosotros nos llama la atención de que un día está el Señor con sus ángeles en el cielo y de repente aparece ahí Satanás, delante de la presencia de Dios. ¿Y a qué va Satanás allí? A acusar a Job. ¿Cierto? Y hay otro pasaje, hermanos, en Zacarías, capítulo 3, verso 1 al 2, donde nuevamente vemos a Satanás ejerciendo el mismo oficio, la misma profesión de acusador. Y allí él llega, hermano, delante nuevamente de la presencia de Dios a acusar a Josué, el sumo sacerdote. ¿Se fija usted? ¿Qué nos puede estar diciendo este texto? Que hasta que Cristo vino, Satanás podía tener cierto alcance dentro de la presencia de Dios para estar constantemente enrostrando la pecaminosidad del pueblo de Dios delante de los ojos del Señor. Satanás, hermano, fue, ¿cierto?, muy patudamente, ¿cierto?, delante de Dios a acusar a Job. Pero cuando Cristo vence, hermanos, cuando el Hijo varón se presenta, cuando el Redentor consuma su obra redentora, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa contra los hijos del Señor? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, la pega de acusador de Satanás se terminó cuando Cristo justificó a su pueblo. Ya no tiene lugar en el cielo, ya no puede llegar delante de la presencia de Dios a acusar. ¿Por qué? Porque toda acusación en contra del pueblo de Dios ya fue justificada por la sangre de Cristo, por los méritos de la vida de Cristo, hermanos. No hay acusación que prevalezca en contra de los escogidos del Señor. Por eso que habla el acusador de los hermanos. Ya el acusador de los hermanos no puede seguir acusando a los hermanos porque esos hermanos que fue a acusar ya fueron justificados. ¿Me está entendiendo? Bendito sea el Señor. Y por eso que hay alabanza en los cielos. Aparece otra canción en el Apocalipsis que dice: ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya se acabó para Satanás eso de estar día y noche acusando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo los ha aliviado, los ha limpiado con su sangre, la sangre del Cordero los ha lavado para siempre. Hermano, Satanás ya no puede usar nada en nuestra contra, porque Cristo todo lo ha justificado. Hermanos, es verdad, hoy día sigue acusando, pero ya no puede señalar a los que han sido alcanzados por la gracia de Cristo, porque el sacrificio de Cristo, hermanos, ha sido consumado y su sacrificio satisfizo la demanda de justicia del Padre, pues cuando ascendió al cielo logró una completa satisfacción por el pecado, y por eso es tan importante la resurrección y la ascensión de Cristo, porque eso significa de que ya no hay condenación en contra tuya, porque el sacrificio de Cristo, hermanos, pagó completamente, y por lo tanto, hermanos, Satanás ya no tiene espacio en los cielos, y esto debe provocar mucha alegría en cada uno de los creyentes, queridos hermanos. Debe provocar gozo en el pueblo de Dios, porque sin duda Satanás para acusarnos no necesita inventar nada. Mira ese que está sentado allí,
¿Acaso no sabe lo que estuvo diciendo antes de llegar al culto? Mira ese que está dirigiendo la alabanza, ese que está tocando la guitarra, ese que está predicando. ¿Acaso tú no sabes lo que piensa? Y, hermano, cuando Satanás pone eso allí, ¿está mintiendo? ¿Necesariamente está mintiendo? No, hermanos. Tantas cosas malas hay en nosotros aún hoy. Suficientes, hermanos, para condenarnos 20 veces. ¿Cierto? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está mi paz? No en que soy perfecto. Hermanos, mi paz está en otra cosa mucho más gloriosa. Y eso es lo que nos sigue diciendo el verso 11. Maravilloso es el Señor, hermano. Yo me gozo en esto. Yo me gozo en esta gran victoria del Cordero. Ellos son inacusables. Ellos son inacusables. No hay quien los pueda acusar. Satanás, quedaste sin trabajo con los creyentes. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? ¿Porque se ganaron el cielo? ¿Porque son perfectos? No. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria de la iglesia está en que Cristo murió por ella. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder, pero no para andar espantando gatos negros. No, la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para cubrir tu maldad y dejar mudo a Satanás por fin. Día y noche nos acusaba y ahora, hermanos, está mudo en la presencia de Dios porque la sangre del Cordero nos dio la victoria. ¿Tú piensas, hermanos, que hay cosas que todavía te faltan por pagar? Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. Pero lejos de esto, hermano, de ser una excusa para la inoperancia, para la negligencia, para la frialdad, para la tibieza. Lejos, hermano, del saber de que somos victoriosos por la sangre del Cordero, hermano, y que esto nos incentive a vivir una vida licenciosa. ¿Qué pasa con aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero? El mismo verso 11 nos dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos no viven para ellos, porque les fueron lavados por algo tan precioso como la sangre del Redentor. Yo ya no puedo vivir para mí. Tú ya no puedes vivir para ti. Tú tienes que estar listo para vivir para Cristo y listo para morir por Él. Bendito sea el Señor. La sangre del Cordero triunfa sobre Satanás y sobre sus acusaciones. Cuando Él nos ataca y arremete contra nuestra conciencia, hermano, apuntando la fea realidad de nuestras vidas, hermanos, aquí está la respuesta que lo deja sin autoridad sobre nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Cordero ha muerto en mi lugar. Satanás, yo estoy perdonado, pero tú estás derrotado. A mí me recibirán en el cielo, pero a ti te arrojaron del cielo. Porque Cristo murió en mi lugar. Un pueblo que comprende esto puede vivir en fidelidad y puede perseverar aún en medio de gran opresión. La perseverancia es una evidencia de que alguien ha sido perdonado. La perseverancia se vuelve una evidencia de que Cristo realmente te salvó. Aquel que ha sido perdonado de verdad, aquel que realmente ha sido transformado, se niega a sí mismo y está dispuesto a vivir por Cristo y a morir por Él si es necesario. Vea usted, otra vez Satanás es derrotado. En un capítulo, 2 derrotas ya. Y todavía nos queda. Por eso, hermanos, su gran ira. Esta derrota pronostica su derrota definitiva al acercarse al final de la historia. Y por eso nuevamente, hermanos, esta canción de alabanza está incluida aquí. Hermanos, tú has vencido porque Cristo venció por ti. Satanás no puede hacer nada en tu contra. Todo lo que él desearía, hermanos, es lograr acusarte delante de Dios. Pero no lo puede hacer. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Y quién puede ir contra el veredicto de Dios? Porque la justificación, hermanos, es un acto legal. Es como una resolución de un tribunal donde un alto magistrado emite una sentencia. Y la sentencia de Dios es acerca de ti y de mí. Si he confiado en los méritos de Cristo como suficientes para mi salvación, la sentencia del gran juez del universo es justificado. La justicia de mi Hijo es puesta sobre este pecador. Bendito sea el Señor. ¿Te da eso gozo? ¿Te dan deseos de cantar con esto? En el cielo cantaron, hermanos, por esto. Debiéramos cantar con gozo también por esta verdad. Bendito sea el Señor. Y llegamos a la última parte de nuestro capítulo, hermanos.
Hay una tercera imagen simbólica del dragón después de haber sido arrojado a la tierra. ¿Y qué hace el dragón una vez que es arrojado a la tierra? Él persigue a la mujer que dio a luz el hijo varón. Él se empecina en esta guerra. Ya no puede destruir al hijo varón, pero sí él piensa que puede destruir al pueblo de Dios. Y continúa su ataque contra la iglesia. Y se enfurece contra ella, hermanos, porque ha puesto allí de manifiesto a Cristo, porque anuncia su evangelio. Y Juan aquí toma imágenes del Éxodo, hermanos, para referirse a la salvación que Dios provee para esta mujer cuando dice que se le fueron dadas 2 alas de la gran águila. ¿De dónde más aparece esta misma mención? Éxodo 19, verso 4, que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Y huyó a dónde? Al desierto. Nuevamente va al desierto, a un lugar que Dios preparó para ella en el desierto. Y allí, hermanos, está siendo sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta medida de tiempo aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25, en el capítulo 12 también, y se refiere a la misma cantidad de tiempo de los 1260 días. Es una reafirmación, hermanos, de esta misma verdad. Hasta que Cristo vuelva por su iglesia, la iglesia seguirá siendo sustentada por su Dios. Bendito sea nuestro Señor. Al igual que el Israel en el Éxodo, el pueblo de Dios, hermanos, está viviendo y escapando al desierto. Aquí Dios ha preparado un lugar para la iglesia y allí estarán seguros viviendo por ese tiempo que Dios determinó, por este tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Y esto indica, hermanos, el lugar donde vivimos ahora es un desierto. Este lugar donde estamos hoy, porque en esta porción no me cabe duda que está hablando de la iglesia a través de la historia. Hermanos, no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. No te enamores tanto del mundo, hermano. No viva tanto para los placeres de este mundo, porque tú no eres de aquí. No te acostumbres. ¿Se ha fijado que hay gente que visita una semana un país y llega hablando como la gente de ese país? ¿Sí? Se les pega el acento al tiro. Que no se te pegue el acento de los de este mundo, porque tú no eres de aquí. Tu ciudadanía aún aguarda. Hay un tiempo y una mitad de un tiempo en que estaremos aquí, pero luego ese tiempo se va a terminar y llegaremos a nuestro hogar. Por lo tanto, hermanos, no te enamores del mundo. Este es un desierto. Lo único bueno de este mundo, hermanos, para nosotros es que Dios está con nosotros aquí. Es lo único que hace, hermanos, vivible este lugar es la presencia de Cristo en medio de su pueblo y su sustento, hermanos, que no falta a los que confían en Él. Pero aún aquí, hermanos, el dragón no se rinde. Por eso, hermanos, tú no te rindas. El dragón no descansa, tú tampoco. Amén. Satanás ya está derrotado, me voy a relajar, me voy a quedar en la casa, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la palabra, me voy a entibiar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hermanos, ten cuidado. No juegues con esas cosas. Amén. Porque Satanás no se rinde. 2 veces lo han derrotado, lo patearon en la cara. Pero otra vez el porfiado vuelve a dar la pelea contra la mujer y contra los descendientes de ella. La serpiente, hermanos, intenta dar un golpe mortal contra la iglesia. Y este ataque es descrito en el verso 16. Dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río tras la mujer, este dragón, ¿cierto? Arrojó, ¿cierto?, de su boca un río para tratar de ahogar a la mujer y arrastrarla como en una inundación. Pero ¿qué vemos que pasa? Pero la tierra ayudó a la mujer porque abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Cierto? Este es un ataque fuerte, mortal, terrible, pero que aún así, ¿cierto?, en medio de ese momento el Señor obra a través, en este caso, del símbolo de la tierra para librar a la mujer. Ahora, cada vez que en Apocalipsis se habla de la boca, representa, hermano, aquello que se habla. Son palabras, son mensajes. La bestia, hermano, busca dañar a la iglesia. ¿A través de qué? ¿Cómo lo hizo al principio? ¿Cómo lo hizo la serpiente? Con un embrujo. Mordiendo. ¿No? ¿Cómo consiguió la serpiente hacer caer a Eva y a Adán?
hablando, con el engaño que sale de su boca. Ahora este río nuevamente sale ¿de dónde? De la boca de la serpiente. Hermanos, ¿qué ha sido más efectivo para Satanás en este tiempo de la iglesia para destruir o limitar la autoridad de la iglesia? Si no ha sido el engaño, la mentira, las falsas doctrinas, una falsa predicación, ideologías, verdades que se transmiten por el hablar. La persecución no ha conseguido, hermanos, tanto éxito en socavar la autoridad de la iglesia como lo han hecho, hermanos, las falsas enseñanzas. Y Satanás entiende eso y saca provecho de esto. Satanás sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la realidad del pecado, que niegan la necesidad de un Salvador, que niegan la necesidad del arrepentimiento, que niegan, hermano, la centralidad de la cruz a través de religiones que ponen al hombre en el centro. ¿Cuánta gente dice, hoy estamos adorando, hoy estamos en la presencia de Dios, y sus cultos han girado todo ese rato en torno al hombre? Ya sea en el hombre que está delante, en rendirle honores al gran obispo, al gran apóstol, al gran ministro, o en gente que solo está escuchando mensajes que vengan a rascarle la comezón del oído. Y eso, hermanos, ¿qué es? Es este torrente que sale de la boca de Satanás. Hermanos, una cosa tú vas a saber siempre aquí, es que siempre procuraremos poner a Cristo en el centro. Nuestra fe no descansa en nosotros, nuestra fe descansa en el poder de Cristo. Él es el centro. Pero el diablo ha conseguido mucho, hermanos, en medio de las iglesias, porque cuando una iglesia saca a Cristo del centro ya dejó de ser iglesia. Aunque se reúnen a cantar, aunque estén orando, entre comillas, aunque estén proclamando, atando y desatando y danzando y saltando y gritando, pero si Cristo no está en el centro, eso ya no es iglesia. Aunque tengan un mueblecito como este, aunque tengan una casita como esta y banquitas como esa, si Cristo no está en el centro, eso no es iglesia. Y Satanás, hermanos, en estos tiempos ha echado a andar tantas ideas que cuestionan la divinidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, la suficiencia de las Escrituras. No basta con la palabra, necesitamos un instrumento. Le creo más a la cadena del WhatsApp que lo que dicen las Escrituras. ¿Cierto? Satanás opera a través de ideologías anticristianas, a través de dirigentes perversos que dan discursos llenos de malicia, que tratan de eliminar el testimonio de la cruz de Cristo y de Cristo mismo desde la faz de la tierra. El auge del ocultismo, un estilo de vida materialista centrado en el placer, engaños de Satanás. Porque ¿qué son las riquezas? ¿Qué dice la palabra de Dios? El engaño de las riquezas. Hay gente que solamente vive para acumular riquezas en el mundo. ¿Qué es eso? Estar engañado por la serpiente. Hermano, la guerra es algo real. Satanás sigue dando la pelea en este tiempo. Aquí, ahora, hay una guerra. Por lo tanto, Dios nos exhorta de manera constante al pueblo que permanezca firme, que no se deje amedrentar, que resista. Pero también nos dice constantemente el Señor a que no nos amedrentemos, a que no tengamos temor, porque con todas las inundaciones que Satanás pueda enviar, no nos podrán arrasar. Isaías 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. La inundación del diablo no podrá ahogar a los hijos del Señor. Las inundaciones del engaño y del sufrimiento no podrán derrotar a los hijos del Señor, porque Dios es quien manda y Él tiene cuidado de su pueblo. Ellos no serán arrastrados por los torrentes del diablo, sino que están a salvo, porque Dios hace que la tierra se trague las aguas de la boca de la serpiente. En el desierto, Israel cantó el cántico de Moisés que alababa al Señor diciendo en Éxodo 15, verso 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. La iglesia será perseguida y podrá ser dañada físicamente de muchas maneras, pero Dios protege, hermanos, para siempre a los suyos de todo daño espiritual. El diablo no podrá arrancar a Cristo del corazón de su verdadera iglesia.
Por ser derrotado constantemente, el diablo se enfurece y sigue haciendo guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una gloriosa forma de decir la iglesia y el pueblo de Dios de todos los tiempos, los mandamientos y el testimonio de Cristo. La iglesia de la antigua dispensación, el pueblo de la nueva dispensación. Y Juan describe a los seguidores de Cristo con la cláusula: los que cumplían los mandamientos de Dios eran fieles al testimonio de Jesús. ¿Qué nos dice? De que las características de un verdadero creyente son la fidelidad y la obediencia a la ley de Dios y al testimonio de Jesucristo. Y habrá guerra contra ellos, no habrá descanso contra ellos. Porque en conclusión, hermanos, ser fiel a Cristo, ser obediente a su ley y vivir en la novedad de vida del Evangelio resultará en una terrible oposición en este mundo. No esperes que el mundo te aplauda cuando tú eres fiel al Señor. El conflicto prevalece aún en nuestros tiempos. Satanás aborrece a Cristo y a todo aquello que se parezca a Él. Y por eso la iglesia está sufriendo constantemente hasta que Cristo regrese. Pero una cosa queda clara: Él reina hoy. Nosotros no tenemos que esperar que Él venga a reinar. Él está reinando hoy. Porque Él ya está en su trono. Él ya tiene la vara de hierro en su mano. Amén. Amado, a la luz de este texto tiene dos opciones: tener una buena vida ahora y disfrutar de los placeres de este mundo, pero para eso debes comer del mismo plato con el Satanás y con el dragón. O amar a Cristo y esforzarte por ser fiel, teniendo siempre presente de que estarás viviendo en medio de un desierto. Las condiciones son difíciles, pero mientras, hermanos, para el mundo la iglesia es insignificante, para Dios desde el cielo la iglesia es gloriosa, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de sus estrellas sobre su cabeza. La iglesia es valiosa para Cristo. Esa iglesia es sufriente en la tierra, pero gloriosa en los cielos. Es difícil el camino, es angosto, y eso lo sabíamos desde el principio. En el desierto somos probados, es difícil sobrevivir, pero recordemos que la victoria de la iglesia no es por su perfección. Los que han vencido por la sangre del Cordero, que se entregó en sacrificio por ello. Por eso, hermanos, se nos demanda en la medida que el día se acerca que seamos fieles. Hermano, en la medida que el día en que Cristo regrese se nos manda a que permanezcamos en obediencia. Hermano, mira tú cómo en el texto Satanás pasó de ser una serpiente a un dragón. ¿Cierto? Mira tú, hermanos, cómo el mundo se ha vuelto cada vez más mundano. Mira cómo el mundo se ha propuesto aborrecer, abominar el nombre de Dios más todavía de lo que antes lo hacía. ¿Qué se espera entonces del creyente? Que sea más cristiano que antes. Que sea más fiel que antes, que sea más firme y valiente que antes. Hermano, no, a estas alturas de la historia, no te dejes entibiar, no te quedes en la casa, no te des espacios, gustitos, me lo merezco, no, hermanos. Vive para Cristo hoy más que antes, porque Satanás hoy más que antes se ha propuesto destruir a los que obedecen la ley de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Procura ser fiel, estemos vigilantes. Seamos decididos en nuestro servicio. No transemos con tanta facilidad nuestra fidelidad a Cristo en este mundo. No hagamos negociaciones. La guerra no se gana haciendo negociaciones. La guerra se gana venciendo. Y cuando vengan días difíciles, hermanos, cuando vengan esos días donde hay llanto en tus ojos, recuerda esto: la sangre de Cristo es tu victoria. Él murió en tu lugar. Él dejó en silencio al acusador. Tú eres perdonado y Él fue arrojado. Tú eres amado, iglesia. Estás en el desierto, pero recuerda, eres amado. Estás en el desierto, pero recuerda, eres sustentado. Estás en el desierto, pero recuerda, Cristo venció para ti. No desmayes. Mantente fiel, mantente firme, que el día que anhelamos pronto amanecerá. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Gracias a Cristo por su victoria. Toda honra y gloria al Cordero que dio su sangre por nosotros. Pongámonos de pie y oremos. Amado Padre Celestial, tu palabra es maravillosa al recordarnos tu victoria otra vez, Señor. Señor amado, gracias por tu gran poder y bondad.
Hay tiempos, Señor, en que simplemente el desierto se hace más evidente, mi Dios. Hay días, mi Dios, en que la guerra del dragón, Señor, se hace más intensa. Hay momentos, mi Dios, en que hemos dudado tanto. Pero nunca nos has desamparado. Nunca nos has desamparado. Del principio al final tú has prevalecido. Y aunque tú estamos en el desierto, este es el desierto, no que al cual Satanás nos arrojó. Este no es el desierto al cual tuvimos que huir porque no teníamos opción. Este es el lugar que tú has preparado. Y aquí, Señor, tu mano está cuidándonos. Y se acabará el día 1260 y ese día sonará la trompeta. Y te veremos volver. Y veremos tu victoria definitiva. Y toda lágrima será enjugada. Y toda tristeza será consolada. Oh, mi Dios, cuando se termine este tiempo, cuando acabe, Señor, este periodo, el desierto no seguirá siendo nuestro hogar, sino que estaremos, Señor, en tu presencia, morando en la gloria de la Nueva Jerusalén, junto a todos los santos que a través de la historia han confiado en ese Cordero que venció. Oh, mi Señor, ayúdanos a vencer las dudas que muchas veces luchan en nosotros. Ayúdanos a vencer, Señor, esas preguntas que muchas veces batallan en nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de ese dolor que muchas veces se hace tan agudo, mi Dios. Una cosa está clara, la victoria es grande, es definitiva y es tuya, Señor. La victoria es tuya, oh Señor. El acusador ya no tiene poder. Te adoramos esta hora y pedimos que tu bendición sea provista para tu pueblo. Por misericordia, Señor, conforme a los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Adoremos al Señor.